Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad, los estudiantes de primero de secundaria, para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. En esta oportunidad, bueno, para darle continuidad a la clase, como la semana pasada vimos un tema referente, hoy vamos a darle la continuidad a ese tema para que nosotros podamos pues, poder estar al día y reconocer uno que otro tema que me favorezca a mí en mi conocimiento con el día a día, ¿ok? Así que bueno, los invito a que no dejen de asistir a la clase, ya que cada tema tiene una secuencia y una razón de ser. La semana pasada vimos la reproducción asexual en las plantas y hoy vamos a ver la reproducción sexual. Muy importante que no faltemos a clase para poder hacer la relación entre cada una de ellas y tener claro cuál es el mensaje de eso, ¿ok? Entonces, los felicito por una nueva participación, iniciativa de venir temprano a la clase. Y bueno, como siempre, sus puntos por participación, ¿ok? Vamos de una vez a lo que es el tema de hoy. Nosotros tenemos la reproducción sexual en las plantas y recordamos que obviamente eso cumple un ciclo vital, ¿no? Un ciclo vital donde primero empieza, ahí está un esquema para que lo puedan visualizar mejor, donde primero empieza con una semilla claramente de la rosa y poco a poco se va transformando hasta llegar a una planta como tal, ¿ok? Es importante que reconozcamos esto. La reproducción es el proceso de formación de un nuevo organismo a partir de otro existente. Los nuevos organismos son iguales o muy semejantes a los progenitores, ¿ok? Tenemos que recordar esto. En la clase pasada, y es por eso que les digo que tienen que venir a clase, en la clase pasada, ¿qué veíamos? En la clase pasada veíamos que participaba un solo individuo y que era igualito a él. ¿Por qué? Participaba un solo individuo. Pero en este caso, en la reproducción sexual, tenemos otros individuos que intervienen, o otro individuo que interviene. Entonces, ¿cuál es la situación? Los nuevos organismos son iguales o muy semejantes a los progenitores. Son iguales o semejantes. Quiere decir que como participan de pronto dos, puede haber una combinación, ¿verdad que sí? Entonces, la flor es el órgano reproductor de las plantas. Espermatofitas. Estas se dividen en dos tipos. Gimnospermas, flores incompletas, y angiospermas, flores completas. Así como lo pueden ver en nuestra imagen, tenemos gráficamente lo que es una gimnosperma y lo que es una angiosperma. Entonces es bueno que reconozcamos y diferenciemos las dos, porque una son con flores incompletas y otras con flores completas, o sea, como lo están viendo en la imagen, ¿ok? La reproducción gimnosperma tienen flores muy poco evolucionadas y unisexuales que forman un solo gameto, el masculino o el femenino. Los gametos desnudos están apoyados sobre hojas escamosas que se pueden endulzarse y formarse conos, como es el caso de la clase representativa de las coníferas. En las coníferas, los conos masculinos son amarillos, formados por numerosas escamas con bolsas llenas de polen. Los conos femeninos son verdosos, formados por escamas de las cuales hay óvulos descubiertos, así como lo pueden observar en la imagen. Entonces pueden ver lo que es la parte masculina y femenina en ese aspecto, ¿verdad que sí? En esa clase de planta, ¿no? Tenemos que en la maduración los conos masculinos liberan el aire millones de granos de polen que se transportan por el viento, polarización, que lo llamamos polarización. Caen en los conos femeninos fecundados por óvulos y formando la semilla piñón, ¿ok? Al cabo de un año aproximadamente, la piña se abre y deja caer los piñones que gracias a su prolongación escamosa se dispersen por el viento hasta caer en un lugar idóneo para su germinación, dando lugar a un nuevo individuo. Y de esta forma, como lo estamos acabando de escuchar, producen un nuevo individuo, ¿ok? La estructura de una flor. La estructura de una flor consta de pétalos, que lo podemos llamar corola, sépalos, que es el cáliz, está señalado con la flechita, como lo están viendo ahí con mi mouse, lo estoy señalando. La envoltura florales, que la tenemos, y órganos reproductores. Todo eso es mi estructura de una flor, ¿ok? Los órganos reproductores, que son los pistilos,
Es el órgano reproductor femenino. Está formado por el estigma donde llega el polen. Ovarios contiene los óvulos donde se forman los gametos femeninos en este caso, ¿no? Los pistilos. Acá tenemos entonces el estigma, el estilo, ovarios, óvulos, ¿ok? En un esquema para poder entenderlo mejor, ¿ok? Ese órgano masculino de las plantas está formado por un filamento que sostiene a la antera. Desde que se encuentra con los granos de polen, en su interior se originan los gametos masculinos. La polinización es el proceso por el cual los granos de polen llegan al pistilo de la otra flor, que es la polinización cruzada, o ella misma autopolinización. Si la polinización se efectúa a través de los vientos, se llama entonces enemogama y se realizan los insectos y llamados polinización autónoma, ¿ok? Entonces, en esta participación, si la flor es hermafrodita, los granos de polen pueden ir a pasar los estigmas de la misma flor, si es hermafrodita, si ella misma se reproduce. Cuando van a los de otra flor, se dice que la polinización es indirecta o cruzada. Es del tipo de polinización más frecuente en todo tipo de planta, como lo pueden observar en las imágenes. Para ello existen mecanismos diversos como que estambres y carpelos maduren en una época distinta, que impiden que el polen llegue a un estigma de la misma flor, ¿ok? La fecundación es la llegada del gameto masculino, ¿ok? En la fecundación es la llegada del gameto masculino, contenido el grano de polen, hasta el óvulo situado en el ovario. Para ello, el grano de polen desarrolla un tubo polínico que llega hasta el ovario. Por este tubo viajan los gametos masculinos que fecundan los óvulos, ¿ok? La formación de la semilla y el fruto. El óvulo fecundado dará lugar a la semilla y el ovario al fruto, que podrá ser carnoso con el tomate, como el tomate o la pera, o seco como la almendra o la nuez. Entonces la semilla es el producto de la fecundación y el núcleo secundario. Acá tenemos dos tipos de semillas. Las dicotiledóneas y las mecolotiledóneas, ¿ok? Son las dos clases de semillas que tenemos, en el esquema lo podemos ver. Entonces, tenemos una diferencia entre las plantas monocotiledóneas y las dicotiledóneas que nos pueden dar el esquema como lo tenemos ahí a continuación, ¿ok? Entonces, es bueno que veamos cada una de ellas para poder entenderlo mucho más, ¿ok? La formación del fruto, como lo pueden observar, de forma paralela a la formación de la semilla. El ovario se agranda rápidamente y se va transformando en el fruto. La función del fruto es proteger la semilla. El fruto típico está compuesto de la semilla y del epicarpo, que son las paredes del ovario, en el endocarpo y el mesocarpo. Es importante que sepamos esto y que, bueno, podamos observar cómo la semilla está protegida para que pueda de pronto volver, algunas personas la utilizan para volver a reutilizarla en algún otro tipo de material, ¿ok? Los frutos pueden ser frutos carnosos, acumulan sustancias nutritivas, como los que acabamos de nombrar, de la pera y el durazno. Y ahora los frutos secos, las hojas carpelares están significadas y endurecidas y el pericarpo es seco. Los frutos desistentes tienen mecanismos de apertura para facilitar la salida de la semilla. Frutos indehiscentes carecen de mecanismo de salida, así como lo pueden observar en la imagen, están algunos de ellos, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a ver acá. Alguien está tratando de entrar. Ok, ok. Muy bien. Listo.
Entonces, la dispersión de la semilla, una vez formada la semilla, la planta intentará alejarla lo más posible. ¿Por qué? Para ello existen muchas y varias adaptaciones, como tener frutos apetitosos para los animales, frutos ligeros que en el viento transportan o flotan en el agua y frutos con pinchos que se adhieren a los pelos de algunos animales, que se transporta de un sitio a otro, etc. Así como lo pueden escuchar, la naturaleza es tan perfecta que incluso usa a los animales hasta de transporte para que esa semilla pueda caer en otro lado. Por eso es que algunas plantas, usted las puede ver en distintos países, porque algunos animales la han incluso transportado. Se ha sabido de historias, de anécdotas y parábolas de animales que no son incluso de un país, viajan a otro país a buscar una semilla. Esa semilla de pronto puede caer en un sitio, se les puede caer del pico, como lo transporten. Estamos hablando de un animal en específico porque hay muchos más. Y obviamente existe ese otro tipo de reproducción porque recordemos que en el fruto está una semilla y bueno, esa semilla va a pasar a ser una nueva planta, ¿ok? La reproducción sexual, también llamada genética, en ella existen células especializadas en la reproducción. Estas células se llaman gametos, óvulo y espermatozoides. Los descendientes son parecidos a los parentales, pero no son iguales. Esto pasa cuando son las sexuales. ¿Okay? La ventaja es muy lenta y compleja. La ventaja, todos los individuos son diferentes genéticamente. Existe gran variedad de genética. Bajo número de descendientes, ¿no? Tiene un bajo número de descendientes. Requiere reproducir y mantener las células. Esas son las desventajas, ¿ok? Y la ventaja de esta es la especie puede sobrevivir ante condiciones adversas del tiempo, ¿ok? Muy importante. Una semilla mejorada significa semilla de buena calidad, de una variedad mejorada, es portadora del resultado del trabajo del fito mejorador u obtentor. Este beneficio debe llegar al agricultor, ¿ok? La semilla de calidad es la que tiene un conjunto de requisitos mínimos, tales como pureza genética o variedad física, alto porcentaje de germinación y ausencia de organismos patógenos, tanto internos como externos. Por eso es que las industrias se han encargado incluso de hacer este tipo de estudios para que pueda funcionar y algunas plantas se puedan producir de manera más natural también. La germinación, yo creo que todos ustedes han escuchado este proceso de germinación, y bueno, algunos hasta han experimentado en primaria tal vez o en algún momento de su vida hacer germinar alguna fruta, alguna situaciones de estas, y pueden observar cómo la imagen se va haciendo una plantita, ¿ok? Cuando llega una semilla o cuando una semilla cae al suelo y encuentra las condiciones óptimas de humedad, luz y temperatura, germinará dando lugar a una nueva planta, ¿ok? Es importante que sepamos que cuando nosotros queramos sembrar algo, lo que sea, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver las condiciones del suelo, si funciona o no, para que pueda darse la plantita. Si no se da, si ustedes quieren de pronto sembrar en casa o convertirse en agricultores, ingenieros agrónomos y todo eso, ustedes tienen que darse cuenta que, y cuando vayan estudiando se van a dar cuenta que si la tierra no es fértil, el granito o la semilla va a estar ahí por mucho tiempo y no va a hacer absolutamente nada. Pero si yo le pongo empeño y pongo la tierra fértil, húmeda, como me lo pide, que esté cerca de la luz y que, bueno, pueda haber de alguna manera algunos tipos de energía, propiedades para la planta, ella va a crecer así como está, ¿ok? Algunos semilleros para ver ese tipo de semillas crecer y germinar se pueden hacer y fácilmente en casa nosotros podemos poner una tarea y podernos hacer eso y va a funcionar y nosotros vamos a ver cómo esa plantita va creciendo, ¿ok? Tal vez más adelante podemos trabajar con eso, ¿ok? Entonces la semilla enterrada en condiciones adecuadas empieza a absorber agua, el embrión comienza su desarrollo a expensas de los reverdes de las condiciones, ¿ok? De las cotiledones. El otro caso es las envolturas de la semilla se rompen y salen una raíz que crece hacia abajo y un tallo que va hacia la superficie, ¿ok? En el tercer paso vemos cuando el tallo aflora a la superficie, forma hojas que comienzan a hacer la fotosíntesis. Así se nutre a partir de la hora de la nueva planta.
que proseguirá su crecimiento y su desarrollo para luego obtener frutos y seguir en el mismo método de lo que estamos hablando, ¿ok? Espero que haya sido de su completa agrado la clase del día de hoy, que hayan podido prestar mucha atención, que hayan hecho sus comparaciones y que haya sido muy significativas para ustedes. Sigan con nosotros desde sus casas, nosotros seguimos aquí para apoyarles, espero que estén muy bien y que hayan prestado mucha atención. Muchas bendiciones.